Estás escuchando Moncast. Hola, soy Pedro Saborido y esta es una recopilación de charlas que tuve con Edgardo Esteban en 2019. Él es periodista, excombatiente, director del Museo Malvinas y autor del libro Iluminados por el Fuego. Hablamos sobre todo lo que fue, es y será Malvinas. Una de las cosas que siempre pensé con respecto a Malvinas es qué le pasaba al excombatiente con respecto a las distintas actitudes que había tenido la gente con Malvinas, ¿no? Tanto de los que apoyaron la guerra como los que después se borraron. O sea, ahí tienen los excombatientes o vos como un catálogo de distintos comportamientos para no suponer siempre ese comportamiento colectivo, ¿no? Que en realidad tiene como muchas variables. No es un comportamiento colectivo, es una... Yo siempre digo por ahí una palabra que no corresponde, pero es como una especie de jungla, ¿no? Sí. Porque hay demasiadas miradas y demasiados perfiles y todos quieren tener la razón. Es decir, el primer programa fuerte que tuvo Malvinas se llama Malvinas, la verdadera historia, como si hubiese habido una sola historia. Y es un mundo de historias. Y no respetamos al otro, es decir, tratamos de denostar, de atacar, de destruir. Es decir, es una constante situación bélica hacia el otro. Y lo que significó Malvinas fue este mundo de contradicciones que tiene el pueblo argentino, que tenemos como sociedad, porque la misma militancia que repudiaba la dictadura el 30 de marzo fue la que a la plaza el 2 de abril, 3 días después, a aclamarlo a Galtieri, a alabarlo a Galtieri cuando vino Alexander Hay el 10 de abril, digan referentes que yo como Antonio Cafiero, como Víctor de Genaro, es decir, Saúl Ubaldini, desde aquel tiempo, Oscar Allende, a la plaza. Y esa misma militancia, ese mismo pueblo, después el 14 de junio, cuando se anunció la derrota como la gran frustración, porque todos sabíamos que estábamos ganando, fueron a prender fuego a la casa de gobierno y a echarlo a patadas a Galtieri, y ahí vino la transición a la democracia. Y después, con la democracia, fue un tema postergado y escondido porque hubo una gran frustración. Antes de entrar en el tema de democracia, hablaste de ese momento colectivo, del ganamos y el vamos a quemar la Casa Rosada y sacarlos a patadas a Galtieri. ¿Sentís que Malvinas en algún momento, siempre se lo dice, alguien lo puede tomar en cuenta o no, Malvinas es un hecho que acerca a la Argentina a la democracia? Fue fundamental la derrota. Yo creo que el objetivo de la dictadura, como fue el Mundial 78, fue usarlo como propaganda, buscar un tema que una a los argentinos, especulando la alianza que supuestamente había con Ronald Reagan y los Estados Unidos, y que era estos gobiernos que habían apoyado desde Kissinger con el tema de las dictaduras militares, y esa construcción que hizo el país del norte para poder contener y contrarrestar todo ese movimiento revolucionario que había en Chile con Salvador Allende, aquí con lo que fue todo ese movimiento que también marcó la juventud y que generó que apoyara la dictadura por sus políticas también neoliberales. Todo ese proceso fue contrapunto a la decisión después de la alianza del Reino Unido con su incondicional amigo que fue el Reino Unido, la OTAN y toda la estructura de Estados Unidos con la isla Ascensión, donde hay una base militar importante de Estados Unidos, le dio todo el abastecimiento militar y Estados Unidos no dudó. Margaret Thatcher, que tenía elecciones, que tenía un 8% de popularidad, vio que tenía una situación para poder nacionalizar y poder generar esa mística de lo que es una guerra. Cuando cruzó el Ecuador ya no había retorno, y cuando se hablaba de la paz, porque Belisario Betancur y Pérez de Cuéllar, el presidente de Perú y el secretario general de Naciones Unidas, hablaban de un gobierno tripartito y las tres banderas, hundieron al crucero General Belgrano. Es decir, ahí no hubo dudas de parte del Reino Unido, y ahí empezó toda la hecatombe de la dictadura, en que se sintieron sobrepasados porque ellos nunca pensaron en llegar a una situación tan límite como una guerra. Tuvimos un conflicto bélico con la OTAN y se improvisó mucho. Y después, hoy todavía sigo escuchando a los Rambos y a los grandes héroes y a la gesta de Malvinas, que obviamente que hubo héroes, pero también nunca hubo autocrítica. Y cuando se escribió ese informe, como el libro de Rattenbach, que hablaba sobre las limitaciones y la falta de militarización y todos los errores que se cometieron, y pedía un juicio militar a los responsables, se escondió ese informe. ¿Hay algún documento que declare de alguna manera así explícitamente los objetivos que tenían
que tuvo esta idea y hasta dónde en realidad se encontraron con la sorpresa de que no esperaban entrar en guerra. Bueno, pero sí, recordemos primero que Anaya, Galtieri y Lamidoso estuvieron presos y fueron indultados por Menem, es decir, por sus errores, a partir de informe de lo que fue su participación en la dictadura, en la guerra de Malvinas. Y el informe Rattenbach hablaba, de los actos de cobardía y de los actos de la estrategia, es decir, de la falta de estrategia ante la estructura del Reino Unido. Eso hoy no se habla, es decir, es una cuestión que se tapa, se esconde, y creo que el relato de Malvinas es una construcción colectiva que tiene todas las miradas. Y en lugar de entender que el que piensa distinto me tiene que enriquecer, yo no comparto nada de lo que piensa Gómez Centurión, en nada, pero no voy a cuestionar y no lo voy a denotar de su rol en Malvinas, como fue Zaineldin en Malvinas, más allá de que no comparto su actitud como Gómez Centurión y como otros que estuvieron en Malvinas, de querer derrocar al gobierno de Alfonsín haciendo un golpe militar, porque uno cree en la democracia, porque me siento que esa experiencia de la guerra y esa experiencia de la dictadura militar es algo que no puede vivir el pueblo argentino nunca más. Yo creo en la paz y creo que hay que trabajar en la democracia. Por suerte he sido un protagonista pasivo de los eventos históricos que tuvo nuestro país durante todo este tiempo, mirando esa transición y esa transformación. Durante los primeros años hubo una desmalvinización terrible, porque el único héroe que hubo en Malvinas en los años 80 fue Aldo Rico con la Semana Santa. No se habló de otro tema de Malvinas. Y nosotros éramos como zombies, mutantes, dando vuelta. Y la gente te daba una palmadita en la espalda y cruzaban la calle para no hablar con los excombatientes. Porque había una cuestión de prejuicio y de distancia, porque como pasa con todos los soldados de todo el mundo, si son héroes y son nuestros soldados allá, en la guerra, en el campo de batalla. Ahora cuando viene, y vos me diste una definición muy, muy clara hace poco tiempo atrás del tema de los exadictos, es decir, hay una cuestión de resistencia que fue un proceso muy difícil de construcción, pero Malvinas marcó a toda la sociedad argentina, porque el 15 de abril, después que se conoció la derrota, empezó un tiempo nuevo para la República Argentina y para el pueblo, en lo que significó la causa Malvinas y en lo que significó esa transición hacia la democracia, ¿no? A ver, puede haber dos miradas sobre Malvinas. Una, obviamente, la simbólica, la afectiva, la que respeta la tradición, a los chicos y a los héroes que dieron la vida. Y a veces aparece, en épocas de eficientismo, aparece otra mirada, que es la práctica, ¿no? Como se ha llegado a decir, los gastos que nos trae eso. Si vos tuvieras que decir, bueno, a vos te importa un bledo la causa Malvinas, te importa un bledo lo simbólico que puede estar puesto a través de poemas, canciones y desfiles. ¿Le explicarías a alguien práctica por qué es práctico para la Argentina tener a Malvinas? Ahí vamos a lo económico y a lo práctico. Sí, porque sí, soy eso. Porque no tengo ningún sentimiento, ninguna pertenencia. ¿Cuántas escuelas con 150.000 millones de dólares? ¿Cuántas escuelas? ¿150.000 dólares de cuándo hasta cuándo? Desde el año 83 hasta el año 2015. 16.000 millones se recaudaron en el año 2012. Malvinas y su entorno, porque sí, no son los islistas, son, es decir, los ingleses tienen Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur. De los 5 millones de superficie marítima que tiene el Estado argentino y que las propias Naciones Unidas extendió en el año 2016, en el 11 de marzo del 2016, 1.650.000 están bajo la zona de exclusión, es decir, que los Kelper no manejan a los dosilistas, que no es una cuestión simbólica, y está la base militar, maneja todo ese entorno. Y adentro de ese entorno, por ejemplo, el calamar, que es la principal producción y es el mejor calamar del planeta, crece y nace sobre la cercanía de las aguas, es decir, que están en las islas, y se desarrollan fuera de la zona de exclusión. Entonces, esas empresas pesqueras, chinas, taiwanesas, rusas, brasileñas, uruguayas, chilenas, pescan sin el desarrollo total del calamar. Entonces, si por eso ahora se está buscando algún tipo de acuerdo para poder extender ese vínculo y que haya una cuestión más comercial y más de lógica, porque se está perdiendo, se está depredando todo ese calamar en función justamente de esa desesperación de que no cruce la zona marítima austral. Hay una estructura ahí que ellos tienen un control de esa practicidad, porque mientras nosotros hablamos del presente y no buscamos ni siquiera un acuerdo a 50 o a 100 años con el Reino Unido para ver que nos devuelvan las islas y poder tener también esa posibilidad de poder trabajar y que barcos argentinos estén en nuestro propio mar austral, ellos ya están trabajando en lo que dicen la ventana a la Antártida. Y si vos mirás el continente blanco y mirás del otro lado,
tenés a Australia y Oceanía, tenés a Sudáfrica en lo que es nuestro mar Atlántico, tenés a los aliados naturales, logísticos y políticos del Reino Unido, que pertenecen a la corona británica, que reconocen y tienen en su bandera la bandera británica, y a la reina como referente máxima, mirando ¿qué vamos a sacar de la Antártida? Entonces ni siquiera se discute, y acá no se generan políticas de Estado. Con Chile, que estamos peleándonos todo el tiempo, con Brasil o con Uruguay, que también pretenden la misma porción del proyecto antártico, y Argentina es el lugar con mayor bases antárticas que hay todavía. Y se había hecho un desarrollo. Chile lo ha potenciado, ahora hay mucho turismo, hay mucho ingreso por turismo. Chile es impresionante cómo ha fomentado el turismo de cruceros, tiene un aeropuerto, tiene un hotel allá. Entonces, buscar esas alianzas para contrarrestar y en definitiva ver ese mar de la reina Isabel que tan políticamente lo han hecho los británicos mirando hacia el futuro. Porque saben que ahí, dentro de 20 años, se va a empezar a discutir ¿qué hacemos con todo eso que está en el continente blanco? Y nosotros estamos acá mirando, pensando, no hay recursos, es decir, no hay una política antártica tampoco. Ellos tienen hasta conciencia o logística política. Nosotros no tomamos conciencia, no lo trabajamos como parte de los programas educativos. Nos seguimos peleando, nos seguimos denostando, pero hay cuestiones que van más allá. Es decir, nosotros podemos pensar distinto, Pedro. Y hay 10.000 variantes. Pero hay un tema que estamos de acuerdo, vos, yo y él, que las Malvinas son argentinas, ¿sí o no? Sí. Y a partir de ahí buscar 5 puntos, como se hizo en el 2010 en el acuerdo de Ushuaia, que fueron todas las fuerzas políticas y se firmó un acuerdo en donde se buscaron leyes para preservar el tema de la búsqueda de recursos hidrocarburíferos. Entonces se sancionan a las empresas petroleras que trabajan con los kelp, pero no pueden venir los barcos a la zona nuestra continental, buscar las alianzas con Latinoamérica. Hoy los chinos en Montevideo están trabajando por el tema de lo que es el puente marítimo con Paraguay, con Bolivia, pero fundamentalmente con las Islas Malvinas, para generar depósitos para todos los barcos chinos que van a pescar calamar o que van a estar ahí pagando su regalía pesquera y tener una base, como no la pueden tener en Argentina, en Uruguay. ¿En qué consistió la desmalvinización? ¿Qué era lo que había que desarmar ahí y cómo te parece que se hizo? La desmalvinización fue primero por la frustración de una sociedad que no quiso hablar de lo que era la causa Malvinas en aquel tiempo. Es decir, después de la derrota hubo un proceso no consciente de desmalvinización, sino de frustración. Entonces esa frustración perduró en el tiempo, y perduró por muchos años en la sociedad argentina. Entonces nadie lo quiso hablar, y el gobierno de Alfonsín tenía otras asignaturas pendientes. Había un proceso de lo que era la verdad, la memoria y la justicia, había un proceso de la economía que venía destruida de lo que fueron las políticas neoliberales de Martínez de Hoz, había toda una transformación en donde la causa Malvinas fue una asignatura pendiente, pero cada gobierno... Es decir, fue como una especie de problema o trauma para postergar, o sea, no los mezclemos porque hoy no... No es el momento todavía. Había que dejar que se decante en el tiempo todo ese dolor y esa frustración para empezar a incorporar esa ¿Vos nueva... ¿Lo entendiste con el tiempo o te dio bronca de entrada? Me sentí muy marginado en su momento, me sentí muy frustrado. A mí me ayudó y mi gran remedio fue el periodismo. Yo me aferré mucho a mi profesión, es decir... pero tenía mi propio... Así, y lo operativamente, ¿cómo era la desmalvinización? ¿Era no hablar del tema? No se hablaba del tema, durante los 80 no se hablaba. Apareció una película que los militares lo cuestionaban, que fue Los chicos de la guerra, de Becamín, y que fue la primer mirada, la primer curiosidad, pero que hablaba de la problemática humana. En base al libro de Daniel Cohn, Daniel Cohn, sí, Los chicos de la guerra. Que eran casos de chicos... Sí, problemática como que fue muy parecida al perfil de Iluminado, porque es decir, los militares, viste, quieren las películas de Rambo. A mí me pareció mucho más grave, porque yo el libro lo empecé a escribir cuando estaba estudiando en el Círculo de la Prensa, ahí donde estaba ahora el Instituto Patria, en Rodríguez Peña 80, con un compañero llamado Raúl Doro, en el año 85, que pude terminarlo en el 93. No fue un libro fácil. Y para mí la problemática era mi angustia, era el estrés postraumático y era la problemática de los suicidios. Es decir, la posguerra, que fue tan dura. Para nosotros fue un vía crucis la posguerra, porque la gente nos marginaba, no había posibilidad de trabajo, era muy difícil la reinserción, y después empezó todo el tema de los suicidios. Entonces, para mí era importante escarbar y conocer la guerra interior que teníamos. Si vos ves Iluminados por el Fuego, no es la guerra exterior. Lo importante es la oscuridad de ese hombre que viene una guerra y que no tiene contención y está con la droga, la violencia familiar, el alcoholismo, y muere solo porque no tiene una contención. 300 soldados se atendieron en el hospital militar después de Malvinas. No hubo una contención, no hubo una política de Estado, no hay un censo todavía sobre los excombatientes. Entonces, los que me putean, ellos están hablando de su Rambo y hablan del 82, y yo se lo respeto. Yo jamás di nombres propios. Jamás daría un nombre propio de un compañero porque no puedo juzgar.
buscar. Yo lo que hablo es de lo colectivo, es decir, todos teníamos miedo a la muerte. ¿Quién no tiene miedo a morirse cuando caen las bombas? ¿Quién no tiene pánico? ¿Quién no se hace pis cuando uno quiere bajarse la bragueta con 10 grados bajo cero y te orinas encima porque no te da el tiempo, porque no tenés la posibilidad de los dedos sean lo flexibles para poder desarrollarte los botones? Entonces, esas cuestiones son las desmalvinización que plantean un sector cuando es parte también del todo lo que significó la guerra, y en lugar de hacernos cargo, no estamos. La desmalvinización para mí es lo que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri, lo que hizo el gobierno de Menem con el paraguas, las relaciones carnales, y no hablar de soberanía cuando del año 83 al año 2015 de regalía pesquera se recaudaron 150.000 millones de dólares por parte de los Kelper, que es el segundo lugar en el planeta con mayor ingreso per cápita, después de Luxemburgo, 122.000 dólares por año, que hay una política de usurpación de nuestros recursos hidrocarburíferos, que los ingleses ya están trabajando, Reino Unido, mirando hacia la Antártida, pensando en todo lo que hay en riquezas en la Antártida, y en el año 2041 se discute el Pacto Antártico. Faltan 20 años, Pedro, para el Pacto Antártico, y ahí hay que hablar del agua dulce, la mayor reserva del planeta, los recursos hidrocarburíferos, los alimentos, la investigación científica, que hay 40 laboratorios trabajando en la Antártida y en nuestros sitios también, como la base Schuman, y se trabaja por lo que va a venir. Entonces, esa perspectiva, esa base de la OTAN que controla todo el mar austral y que tiene el control del pasaje atlántico Pacífico, si pasa algo en el canal de Panamá, es el único pasaje que une los dos océanos. Y nosotros hablamos del romanticismo. Ahí está el tema de soberanía, porque Malvinas en definitiva tiene que ser una cuestión de Estado. Es más grande la superficie marítima nuestra, y no hay una política de Estado con relación a lo que es la soberanía marítima, porque no es solamente la soberanía territorial, la soberanía marítima, educativa, cultural, y ahí hay que trabajar y apuntar cuando me decís la desmalvinización. En el último censo, ya va a ser ahora bien el próximo censo, había habitantes en las islas de 62 países distintos. 62 países distintos. Es decir, hay 62 países que están trabajando de alguna forma en lo que significa ese paraíso fiscal y en lo que significan nuestros recursos naturales. Ahí está el tema de la desmalvinización, que hablábamos de los amigos. Entonces sirven o va esta chica Cristina Pérez y saca fotos con el embajador y hablan de la residencia, de que hacen una fiesta de Halloween anoche, de que llevan una fiesta que hacen todos los años de Harry Potter, pero de soberanía y de los recursos y de lo que nos pertenece, que es una cuestión tan importante como nuestra pertenencia, de eso no se habla. Malvinas, si vos lo tenés de esa previsibilidad, de la lógica y de lo que tenemos que hacer como parte de una política de Estado para enriquecer y para darle dignidad a este pueblo, seguramente que no estaríamos padeciendo toda esta situación compleja. Cuando vos decís en Malvinas, muchas veces parece que no se terminara de explicar lo estratégico, ¿no? En cuanto a lo económico, ¿no? Como que esa es la parte que como si no quisieran mostrar, como que no quieren mostrar evidentemente algo que podría hacer carne en muchísima gente, decir, che, locos, tenemos un territorio ahí que es nuestro, pero no lo reclamamos, y que hay un montón de gente que está viviendo de eso, ¿no? Como si tuviéramos que también conectar Malvinas con el más básico sentido común económico que hoy es parte de la cultura de la mayoría de los argentinos, o de los argentinos, de la sociedad, que es la practicidad, lo pragmático, ¿no? A veces ver el plano simbólico hace que mucha gente no le preste más atención que una pequeña emoción culposa, y luego pasar a otro tema. Bueno, homenajeamos a Malvinas el 2 de abril, porque hay una cuestión actual y muy práctica, que se trata de dinero y bienestar para la gente, ¿no? Sí, en lo simbólico, cuando cumplimos 100 años como nación, ¿quién fue la gran invitada? La reina de Inglaterra. Claro. Cuando cumplimos 200 años, ¿quién fue el gran invitado? ¿Y qué fue lo que dijo Macri con relación a nuestra independencia? El rey de España. Es decir, ahí está marcando nuestras pautas o nuestros parámetros de un gobierno neoliberal como Macri. Como se denigró y se destruyó el Ministerio de Trabajo y se destruyó el Ministerio de Salud, se sacó la Secretaría de Malvinas, que estaba actuando muy bien a nivel de relaciones internacionales y de lo que es el reclamo, que estaba Daniel Filmus y Javier Figueroa, y que es parte de lo que tiene que volver a ser política de Estado, Pedro. A mí el discurso que más me conmovió cubriendo para Telesur fue un discurso de Luis Ignacio Lula da Silva, que se puso a llorar hablando de Malvinas en México, en la cumbre de los países del Grupo Río, y él hablaba como parte de la patria grande, de esa pertenencia, que todavía lo dice Evo Morales, que todavía uno se recuerda como lo decía Correa o Hugo Chávez o el Pepe Mujica, es decir, la integración, es decir, no que Malvinas es parte de un reclamo de soberanía de la Argentina sobre el colonialismo británico, es parte de la patria grande. Hoy Malvinas sigue siendo por ahora territorio extra marítimo de la Unión Europea.
Mientras los españoles ya están planificando y están hablando del tema de Gibraltar, acá seguimos todavía en la retórica y en el romanticismo. Y tenemos que pelear desde la patria grande y reconstruir, que va a costar ese tiempo, que uno espera que se empiece a mirar nuevamente en esa pertenencia. Yo he visto en La Paz, en el Alto de La Paz y en Caracas dibujos del mapa de las Islas Malvinas, y me conmovía, porque si las Malvinas son argentinas, ¿entendés? Es decir, desde esa pertenencia, si empezamos de vuelta a trabajar, y ahí sí necesitamos esta retórica de la militancia, de lo que pasa en las hinchadas de fútbol, de lo que pasa con nuestros cantantes de rock y de lo que significa esa identidad y esa mística, para empujar a los gobiernos y exigir, no lo simbólico, sino lo concreto, para poder recuperar y poder hacer escuelas, poder hacer hospitales, poder dar de comer, con todo lo que significan las regalías pesqueras. Entonces, a la mierda con las relaciones carnales o los ositos Winnie the Pooh y los besitos con el gobierno británico. Discutamos en serio políticas de Estado y que Malvinas sea una cuestión de Estado y que se trabaje con todas las fuerzas políticas mirando hacia el futuro.